Para el lunes, si se pueden leer las secciones 3 y 4, creo que eran del capítulo 1, que hablan acerca de la evolución de los compiladores, ¿verdad? Y su implementación en la actualidad, ¿verdad? Entonces, leerlos y hacer un pequeño resumen de una página, ¿verdad? Lo más importante que puedan encontrar ahí sobre cómo han ido evolucionando y cómo se aplican. Estuvimos hablando el otro día de algunas cosas en las que se aplica, ¿verdad? Pero para poder nutrir un poco más eso. Entonces, hablábamos de las fases, ¿verdad? Decíamos que son 6: el análisis léxico, el análisis sintáctico, análisis semántico, la generación del código intermedio, optimización del código, y la generación del código final. Entonces, todo esto se apoya en algo que se llama la tabla de símbolos. Sí, la tabla de símbolos es una estructura de datos que mantiene información de todos los nombres que se utilizan en el programa. Cada una de las fases saca información de esta tabla distinta a la de las otras, ¿verdad? A la de las otras fases. Por ejemplo, en la tabla de símbolos se mete el nombre de una variable, y eso se puede encargar un poco el léxico y el sintáctico. En el semántico nos interesa el tipo de la variable, por ejemplo. En el código intermedio ya nos interesa el nombre, el tipo y probablemente alguna dirección, ámbito y ya para el código final nos interesa casi todo eso, el ámbito que tiene, la dirección de memoria que va a ocupar, etc. Entonces, toda esa información se almacena en la tabla de símbolos. Y todo tiene que ver entonces también con lo que es el manejo de errores, ¿verdad? Básicamente esa es la estructura general de un compilador. Ahora, un compilador es una de las fases en la creación del código final, no es la única. Y ahí en el libro de ustedes aparece un pequeño diagramita donde tenemos la estructura del programa fuente. Esto pasa por algo que se llama el preprocesador. Y del preprocesador entonces sale el programa. Este entonces entra al compilador, que serían estas 6 fases, ¿verdad? Y luego de acá sale entonces algo que se conoce como el programa objeto en ensamblador. Este entra a otro programa que se llama el ensamblador, y este genera código máquina, pero código máquina relocalizable. Este se une en el editor de carga y enlace con otras librerías y genera entonces el código máquina absoluto. Proceso largo, complicado, ¿no? No aplica a todos los lenguajes. Esos programas.
¿Qué son cada uno de ellos? Bueno, la estructura del programa fuente es el programa fuente, pero con algunos agregados que no son parte del lenguaje como tal. Por ejemplo, para aquellos que han utilizado C, saben que en C se agregan librerías de esta forma, ¿verdad? Pero quizás han visto más programas donde hay varias instrucciones que llevan enumeradas. Por ejemplo, se pone not define, existe también el typedef, existe, creo que hay un leave, existe un define. Es decir, hay varias instrucciones. Esas instrucciones no son instrucciones de C, ¿verdad? El lenguaje de C no reconoce esas instrucciones. Son agregados al lenguaje que permiten extender la capacidad del lenguaje. Entonces, eso pasa por algo que se llama el preprocesador, ¿verdad? Es más, estas se llaman instrucciones del preprocesador. Si ustedes ponen en C algo como typedef num 10, 100, digamos. Y entonces después utilizan ese num para definir sus tamaños de arreglo. ¿Okay? Están haciendo un programa con arreglos de tamaño 100. Y después uno dice for i igual 0 y menor que num. Y más. Eso es muy común para los programadores de C. ¿Para qué? Para que si después yo quiero hacer un cambio, no tenga que venir a todo el programa a cambiar los 100 por 200, pero sencillamente vengo acá y lo cambio. ¿Sí? Ahora, para el compilador de C, ese num nunca existió, ¿verdad? El compilador de C recibe el programa con un 100 aquí, no con un num. ¿Sí? Esto no es una variable de realidad. Entonces el preprocesador lo que hace es corre antes y cambia todos estos num por un 100, ¿verdad? Así como cualquier otra instrucción que haya por aquí. El include, por ejemplo, lo que hace es agregar al programa todas las librerías. ¿Sí? Entonces, eso entra aquí al preprocesador y sale el programa fuente, que es el que va a entrar a nuestro compilador. Entonces, ¿qué hace el preprocesador? Hay varias cosas que realiza un preprocesador. En el libro nuevo que tienen, solo aparecen diagramitas, no aparece qué hacen cada uno de ellos. Entonces, el preprocesador hace varias cuestiones, inclusión de archivos, ¿verdad? Macros, corre algunas macros, ¿verdad? Extensiones al lenguaje. Sobre todo para lenguajes muy viejos, ¿verdad? Ayudan. Básicamente. Luego entonces sale el programa objeto en el ensamblador. Este entra al ensamblador que genera el código máquina, es decir, este de acá está armado con comandos, ¿verdad? Add, push, etc. Entra al ensamblador que genera ya ceros y unos. Pero estos ceros y unos utilizan direcciones relativas, no direcciones absolutas. Es decir, esto va a decir desde donde empieza el programa, tantas direcciones abajo, pero todavía no sabe dónde empieza el programa, porque le hace falta unirse con un montón de librerías que ya están precompiladas. Entonces esto pasa al editor de carga y enlace, que agarra todas esas librerías y ya crea el código máquina con direcciones reales, ¿verdad? ¿Qué son estas librerías precompiladas? Bueno, ahí entrarían los conceptos de DLL, ¿verdad? Donde ya están librerías que solamente se van a unir para crear el programa final. El DLL en el caso de Windows, ¿verdad? Pero esa es la idea. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de utilizar Borland C. Cuando uno programaba, a veces había estado trasteando un poco la configuración
compilaba y salía un error que decía linker, tal vez les ha salido en otro lenguaje, linker.exe, y decía no se puede generar el archivo, no sé qué. Y a nosotros nos salía cuando estábamos en programación 3, ¿verdad? Que era cuando mirábamos lenguaje C, o en programación 1 y 2, porque salía también en Pascal. Entonces, uno volvía a revisar el programa porque le salía un error. Y revisaba el programa, y el programa no tenía error, porque el error no era un error del programa. Lo que esto estaba diciendo es que en las configuraciones del Borland estaba mal ubicado el editor de carga y enlace. No lo encontraba, no podía armar el programa final. No tiene que ver con compilación, ¿verdad? Entonces, probablemente si uno empieza a travesear, creo que ustedes utilizaron el devc o algo así, o el NetBeans, todos esos directorios están configurados, dicen exactamente dónde están esos programas que ayudan. Y si ustedes cambian eso, no va a poder generar el programa final. Pero en el caso de Java, pues no es igual porque no se genera código máquina. Esto lo vamos a terminar de unir entonces con lo que ustedes van a leer, ¿verdad? Leer e investigar un poquito cómo han ido evolucionando los compiladores, cuáles de estas cosas quizás han quedado un poquito obsoletas, ¿verdad? Y cómo se aplica actualmente, en qué se utilizan hoy en día los compiladores. Okay. Entonces vamos a entrar en materia y a hablar un poquito de lo que es entonces el análisis. Decíamos la semana pasada que el analizador léxico es la fase del compilador que se encarga de dividir la cadena de entrada en tokens o componentes léxicos. Es el único que tiene interacción con la cadena de entrada, ¿verdad? Y lo que hace es agarrarla y partirla. Empieza a partir entonces la cadena en los diferentes componentes, que obviamente lo va a determinar de acuerdo a reglas previamente definidas. Ok, entonces el análisis léxico, el analizador léxico, está trabajando directamente con la cadena de entrada. Y está generando entonces tokens. ¿Sí? Esa es básicamente la función del analizador léxico. Y para eso utiliza expresiones regulares. Trabaja directamente con el análisis sintáctico, ¿verdad? Aunque en el diagrama inicial lo vemos así como en lista, estos trabajan simultáneamente. El analizador sintáctico está pidiéndole al léxico cuál es el siguiente toque y este le manda a decir cuál es, ¿verdad? Entonces, obviamente estos dos están también manejando errores, ¿verdad? Y trabajando con lo que es la tabla de 5. Entonces están trabajando de manera simultánea. Este le manda a pedir, mandarme el siguiente token y el analizador sintáctico intenta ver cómo lo hago. Pero el léxico es entonces el que busca separar esa cadena. ¿Por qué entonces si trabajan al mismo tiempo los dividimos en dos fases en vez de ser una sola? Bueno, por varias razones, ¿verdad? Y la más importante es por la misma por la que trabajamos en objetos, ¿verdad? Que es abstracción, ¿verdad? Queremos dividir tareas que son distintas en objetos diferentes, ¿verdad? Entonces, yo quiero abstraer lo que este hace de lo que hace este otro. Entonces, yo puedo realizar cambios en el análisis léxico sin afectar el analizador sintáctico y viceversa. Las tareas que realizan son totalmente diferentes, ¿verdad? Porque lo que hace el analizador léxico es dividir esta cadena.
lo que hace es armar un árbol, ¿verdad? Son cosas distintas en realidad, aunque se vayan ejecutando simultáneamente. Y lo otro es que utilizamos técnicas distintas. El análisis léxico solamente trabaja con expresiones regulares y es suficiente, no necesita nada más. El análisis sintáctico, por el contrario, trabaja con gramáticas. ¿Verdad? Entonces, para poder especializarse en cada uno de ellos, lo dividimos en dos fases. En esta parte es cuando también se dice que se hace en una sola pasada. ¿Cómo? Cuando se dice que se hace en una sola pasada, o que puede haber dos pasadas, por ejemplo, de... Sí, pero ahí es a través de todo el proceso de compilación. Okay. Porque yo puedo hacer en una pasada el análisis léxico y sintáctico, generalmente se hace en una sola. Okay. Y el semántico la hago en otra. Y la generación del código la hago en otra. ¿Verdad? O puedo hacer en una sola todo. ¿Verdad? Pero eso de realidad hace que el lenguaje tenga algunas limitaciones y obviamente mi compilador se vuelve más difícil de desarrollar. ¿Verdad? Entonces, si yo tengo algo como algo así. Entonces viene el analizador léxico y empieza a querer partir esta cadena para poder determinar cuáles son los tokens que están en ella. Para eso necesitamos definir tres conceptos: lo que es el patrón, lo que es el lexema, el token, el patrón y el lexema. Son tres cosas distintas. Entonces, ¿qué es el token? El token le llamamos al componente léxico, ¿verdad? La unidad más pequeña que podemos encontrar, con lo que podemos dividir la cadena de entrada, es el token. Es decir, yo voy a tener dentro de los tokens un if. ¿Cómo se arma un if? ¿Verdad? El if es un token como tal: identificadores, números, operadores relacionales, paréntesis, yo puedo decir paréntesis derecho, paréntesis izquierdo, etc. Esos son los tokens. ¿Okay? Entonces, lo que tiene la cadena de entrada, en lo que la voy a dividir. Luego tenemos el patrón. ¿Qué es el patrón? El patrón me dice cómo se arma este token. ¿Sí? El patrón es entonces la regla, por decirlo así, que me va a armar el token. ¿Cómo se arma un if? Una i seguido de una f, ¿verdad? No hay pérdida. Ese sería el patrón de un if. Que también tenemos que ver las particularidades del lenguaje. En el caso de C y de Java, el if se arma con minúsculas, ¿verdad? Si ustedes tienen en Java, if es una variable, ¿sí? Porque es un lenguaje case sensitive, ¿verdad? En el caso de Pascal, de Ada, de Visual Basic, no interesa si es minúscula o es mayúscula. Entonces el patrón es distinto. El patrón en ese caso sería if, pero podría ser if, podría ser if, o podría ser if, ¿verdad? O sencillamente, para hacerlo no tan complicado, decimos es una i seguida de una f sin importar mayúsculas, ¿verdad? Ese es el patrón. El identificador. ¿Cómo se arma un identificador? Depende también del lenguaje a lenguaje, ¿verdad? En lenguajes como JavaScript, por ejemplo, PHP, el identificador debe llevar un $. Pero los que utilizamos generalmente como Java, como C, como Ada, el identificador se arma de una letra seguida de números o letras. ¿Sí? Realmente siendo sencillo, el identificador empieza con una letra y va seguido de más números o letras, donde por letras entendemos de la A a la Z, de la A a la Z, pero también pueden ir subrayadas, ¿verdad? Una variable se puede llamar horas, ¿sí? Ahora no se puede llamar así, ¿verdad?
tampoco una variable puede empezar con un número en el punto de lenguaje. No se puede llamar así una variable. Y ya vamos a ver por qué generalmente los lenguajes no dejan sin números y alineación. Pero entonces, decimos que un identificador se arma como letra seguida del número o letra. ¿Qué es el lexema? El lexema es la instancia del token. ¿Sí? Es decir, la instancia de un if siempre va a ser if, ¿verdad? Ahora, la instancia del identificador puede ser horas, en este caso, A, B30, etc. ¿Sí? Ese es el lexema. O sea, es un identificador. El lexema nos dice que contiene ese identificador. Al analizador léxico y al sintáctico, bueno, al sintáctico como tal, no le interesa el lexema. El sintáctico, para armar un árbol, solo necesita saber qué token es. Va a armar un árbol que dice que una expresión, perdón, que una proposición se arma con un identificador, un igual y una expresión. Pero a él no le interesa saber qué es esto. No le interesa saber si se llama hora, si se llama. Como se llame, sintácticamente estaría correcto. Ahora, al semántico sí le interesa saber cómo se llama ese identificador, porque necesita ir a ver el tipo que tiene para ver si es válida la frase. Entonces, el léxico, que es el que lo arma, tiene que agarrar toda esa información, ¿verdad? Tiene que agarrar qué token es y qué lexema tiene para pasarla a las otras fases. Ok, el número, por ejemplo. ¿Cómo se arma un número? Hablando de texto, ¿verdad? Un número, entonces, se arma con un dígito seguido de 0 o más dígitos. Ejemplo, lexemas con 40, 5, 1000, etc. ¿Verdad? Entonces, creo que vayamos entendiendo la diferencia entre el token, un patrón y el lexema. Un operador relacional. ¿Cuál es un operador relacional? ¿Cómo se arma? Se arma con un mayor igual, con un menor igual, con un igual o con un distinto. ¿Sí? También depende del lenguaje. En Java, la comparación es así y el distinto es así. En otros lenguajes, como Pascal, la comparación es así y el distinto es así. Que va a variar. Para Java este token no existe. Es dos tokens, un mayor y un menor, ¿verdad? Okay. El igual y la asignación son iguales, ¿verdad? Porque existe también el token asignación. El token asignación lo definimos en C como igual y en Java también. Entonces, la asignación es igual y la comparación es así. En Pascal, la comparación es así y la asignación es así. Pero en Visual Basic es el mismo. Eso genera problemas, ¿verdad? Semánticos. Porque uno no sabe si está comparando o está igualando. Tiene que saberlo el analizador semántico. Por eso los lenguajes hacen esa distinción. Si alguna vez he preguntado por qué utilizamos esto y no esto, en algunos lenguajes, ¿por qué ponen ese punto? Porque la operación es distinta, ¿verdad? No es lo mismo comparar que igualar. Entonces, si el analizador léxico reconoce el mismo token, le está dando trabajo a la que sigue, a la fase siguiente, para saber qué está queriendo hacer, como es igual, ¿verdad? Porque en C, un error común es hacer esto. Entonces se puede hacer, observa. Y ustedes no están diciendo si A es igual a B. Están metiendo B en A. Y después están viendo si esa A es distinto de 0. Y uno no se da cuenta a veces de eso en C. En Java no se puede porque en Java existe el tipo boolean. Pero en C no. Entonces, C hace esto, asigna la B aquí. Y después mira si la A es diferente de 0. Un error común, ¿verdad? Por no utilizar el operador. Ok, entonces queda claro que es un token, un patrón y un lexema.
¿Cómo se arman los patrones? Con expresiones regulares, ¿verdad? Aquí es donde entra la expresión regular. Entonces yo voy a definir todos los tokens de mi lenguaje a través de expresiones regulares. Ahora voy a decir un if se arma con, y pongo la expresión regular que armaría un if, ¿verdad? El identificador se armaría y voy a crear expresiones regulares. Entonces, la complejidad del analizador léxico para nosotros es básicamente definir esa expresión regular, ¿no? Una vez que esa expresión regular está definida, en nuestro caso JFlex arma el autómata, un autómata grande, grandísimo, con todos los tokens que me ayuda a reconocer, ¿verdad? Eso es lo que hace. Ok, entonces esta es la cadena de entrada. El examen para los operadores regulares. El eczema de los operadores relacionales son ellos mismos, sí. Existe, por ejemplo, el espacio. ¿Es el espacio un token? No, ¿verdad? Son ignorados los espacios generalmente en todos los lenguajes, ¿verdad? Espacio, tabulador. El enter sí, en algunos lenguajes es importante, ¿verdad? Visual Basic, Power Builder, el enter significa fin de instrucción. Ahora, el lenguaje, entonces aquí tiene que haber un token de enter o nueva línea. En el caso de Java es ignorado también, ¿verdad? Ahora, ignorado no quiere decir que no se especifica cómo se reconoce, porque si ustedes no especifican cómo se reconoce algo, cuando el analizador léxico llega aquí y lee un espacio, revienta, ¿verdad? Ustedes tienen que decirle, cuando se lea un espacio, ignore, ¿verdad? Lo mismo con el enter, etc. Ok, entonces viene el analizador léxico, agarra esto y lo empieza a dividir. Y dice, viene un if, luego viene un identificador y manda cuál es. Okay, entonces vamos a usar esta nomenclatura donde aquí indicamos el token y aquí el excepto. Entonces manda identificador horas, luego manda operador relacional mayor que número 40. ¿Por qué el if no lo mando? Porque el if siempre sí, ¿verdad? Gen. Ahora, identificador. Sueldo. Asignación. Identificador. Sueldo. Operador de suma. Más. Número 500 y .com. Obviamente todo esto lo hace si están definidos, ¿verdad? Tienen que estar definidos todos. ¿Por qué en el operador de suma sí mando el eczema? Porque el operador de suma generalmente es más y menos, son dos. ¿Por qué manejamos el operador suma? ¿Verdad? Y esto es importante claro de ahorita para cuando definen su proyecto. ¿Por qué definimos el operador suma como más menos en vez de poner un operador suma o operador resta? Porque hacer eso complica la gramática. Todas las gramáticas donde tengan un más van a tener que poner un menos. Entonces van a crear una instrucción así y van a crear otra así, que hacen exactamente lo mismo. Entonces, para evitar eso, sencillamente se crea una que dice aquí va un operador de suma, que puede ser un más o un menos, ¿verdad? Porque el más y menos hacen lo mismo. Igual el operador de multiplicación, el por y el entre van juntos, ¿verdad? Pero eso vamos a ver hasta que sea un análisis simple. Ahora, si estos fueran todos los tokens definidos, aquí no se generaría un término, ¿verdad? Sino que diría identificador de, ¿ok? Porque no está definido el término como tal. Entonces pondría aquí, esto es un identificador y es un término. Para el analizador léxico no hay error, que no esté definido el término. Él tiene una manera de reconocer esto, que es identificador. ¿Ah? ¿Qué otro no define por ahí?
punto y coma, digamos. Si no estuviera definido, quebraría, ¿verdad? Diría error. Ese es el lexical error, símbolo irreconocible. No sé qué es eso, ¿verdad? Entonces yo tendría que definir el token punto coma. ¿Sí? Una pregunta, si el token se llama operación suma, por ejemplo, no es necesario poner el lexema, porque siempre... No, en este caso sí, porque puede ser dos. Puede ser el más o puede ser el menos. Sí. ¿Cómo hace entonces para saber que el den es un den y no un identificador? Como en este caso, para saber que el if es un if y no un identificador, porque cumple con los dos patrones. ¿Verdad? El if cumple con los dos patrones. Cumple con el patrón del if y cumple con el patrón del identificador, que es una letra seguido de más números con letras. Existe una prioridad, ¿verdad? Entonces, todas las palabras reservadas se les da prioridad. Ok. Un ejemplo interesante de un lenguaje que se llama PL1, que no tiene palabras reservadas. Y ponerlo así. Den igual den igual else igual den. Entonces, un poco raro, pero válido. ¿Qué define que eso sea válido? La sintaxis, ¿verdad? El analizador léxico no sabe cuándo el if es un if y cuándo el den es un den y cuándo es una variable. No tiene manera de saberlo, porque este son variables, pero este es la palabra reservada. En este caso no es reservada. Entonces, ¿cómo hace para saber qué está mandando? Él no sabe. Él sencillamente dice, encontré este den. El sintáctico se encarga entonces de saber dónde va, porque el sintáctico lo arma y dice, aquí debe ir una expresión. Entonces dice, ok, esta es parte de la expresión. Aquí debe ir un den. Está bien. ¿Sí? Entonces el léxico no se mete a ese rollo. ¿Qué es lo que pasa con dicho léxico igual? No sabe dónde va, no sabe qué es, solo lo pasa, ¿verdad? Pero hacer esto complica el trabajo del sintáctico. Por eso es que estos lenguajes no permiten que las variables se llamen así. Por eso se llaman palabras reservadas. Si usted da una variable y le pone while, falla. Porque son palabras que no se permiten uso para facilitar el trabajo de las demás fases. Okay. A la hora que yo estoy intentando encontrar el token, puede ser que algo esté malo. Y el analizador léxico debe saber recuperarse de los errores. Un compilador muy malo, al primer error se sale y quiebra, ¿verdad? Qué feo sería para nosotros, digamos, estar programando. Estoy haciendo yo un programita en Java y que me sale después de compilar solo un error. Tengo varios, solo me sale un error. Arreglo ese error y entonces me sale otro. Arreglo eso y me sale otro. No es así, ¿verdad? Ustedes entran, salen todos los errores que tienen. ¿Por qué? Porque el compilador se recupera del error, ¿verdad? Entonces, el manejo de los errores puede requerir técnicas raras, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de estamos hablando de un lenguaje como C. Y C quiere decir esto así. ¿Verdad? Eso es válido, C. Pero se le olvida poner esto. ¿Ok? Y dice, si horas, entonces ahí va a tirar un error léxico, ¿verdad? Y va a decir, no reconozco ese símbolo, le hace falta un igual. Entonces, ¿qué hace el analizador léxico? Tira el error, pero se recupera y dice, asumo que ahí viene un igual y que se le olvidó ponerlo. Entonces, asume eso y sigue adelante, ¿verdad? Entonces, hay varias técnicas.
usuario se le olvidó poner algo, entonces nosotros ponerlo para poder continuar. Modificación de caracteres, que es más o menos lo que hace Word. Ustedes están escribiendo una palabra y en vez de escribir hola, escriben HLOA y viene Word y la hace tú y le da vuelta. A veces no queremos eso, a veces no, es esta la que quiero poner. Pero él, sí, pero por la primera vez ya entiende. Pero hace eso de la vuelta. Lo mismo pasa con el compilador. Puede decidir, hacer un cambio para que el programa siga sin problemas. Pero obviamente, el asumir cosas de parte del compilador puede generar errores que en realidad no existían. ¿Verdad? Por eso cuando uno está programando, yo creo que a esta altura ustedes ya lo saben, cuando compila, uno nunca resuelve el último error, resuelve el primero. Porque uno a veces va a ver el último y dice, no, pues está bueno. Sí, está bueno porque al recuperarse el compilador, generó otros errores que en realidad no existían porque asumió algo que no estaba bien. Entonces uno debe siempre empezar a arreglar los errores de arriba, punta de abajo. Ok, borrar un carácter. Y reemplazar un carácter, ¿verdad? Puede ser cualquiera de las opciones del analizador léxico. O sea, si viene un error, ¿cómo hago para recuperar? Asumo que me faltó algo, que puso algo de más, me las puso al revés. Intenta entonces cambiarlo para así. Y en el léxico no genera mucho problema, en el sintáctico sí, porque el sintáctico igual necesita hacer algo. Por ejemplo, así. El sintáctico dice ¿verdad? Poner ese punto y coma puede generar otro error. O tienen un while y no cerraron la llave, por ejemplo. ¿Cómo saber a dónde cierra esa llave? Y a veces agarran entonces la siguiente llave que encuentra. Y eso genera un problema. Ok. ¿Dudas? ¿Cómo hace entonces para reconocer los tokens? Crea un autómata. Por cada uno de los tokens va a crear un autómata. Entonces dice leave. Una I y una F. Si llego aquí, es un if. ¿Verdad? Luego viene y dice identificador. Ok, el identificador empieza con una letra, o sea que aquí va de la A a la Z. Y aquí puede ir de un 0 al 9 o puede ir de la A a la Z. ¿Sí? Va creando autómatas por cada toque. El problema es que después lo une. Porque es un solo autómata. Entonces cuando ustedes unen esto, ya la I ya toma otro camino. Entonces, eso lo vamos a ver más a fondo mañana, con un ejemplo más grande. Pero esto quedaría algo así. Con la I, agarra para acá, y luego acá una F. Ahora, si viene de la A a la H, o de la J a la Z, agarra por acá. Si aquí viene cualquier cosa que no sea una F, o sea de la A a la E, o de la G a la Z, o del 0 al 9, agarra por acá. 0 al 9 se queda aquí. A la Z se queda aquí. Y si aquí viniera algo más, agarra para acá. Sí, ¿verdad? Algo así. Este sería el 1, 2, 3, 4. Y estos dos son finales. Ahora agreguen el indeno. Es más complicado. Vale, número, etc. Pero así un automata un poquito más difícil. Pero no sería como el estado final. No. Y en realidad, la manera más fácil, pero es la que nosotros vamos a utilizar, es crear un autómata por cada uno. Y después crear transiciones blandas. Con un estado inicial, se pone acá y acá, blanda. Y así, blanda para todos. Blanda para todos. Y una vez que hago eso,
luego lo transforma a un AFD, quitando los lados. Y para eso es técnica. Quita, entonces ya queda el autómata armado. Ok, ¿qué hace entonces? Empieza a consumir la cadena de entrada. Y a medida que consume un carácter, avanza. ¿Verdad? Encuentro una I, me muevo para acá. Encuentro una F, me muevo para acá. Encuentro un espacio, no tengo para dónde moverme. ¿Sí? No hay camino para el espacio. Entonces, esta es mi cadena de entrada. If, espacio, aquí viene un horas. ¿Verdad? Entonces dice I, F, ya no hay para dónde moverme. Entonces, cuando ya no tiene para dónde moverse, toma el último estado final que visitó, y ese es el toque. ¿Okay? No necesariamente está en el último estado final, sino que ya pudo haberlo pasado antes. Y quiere decir que se pasó del reconocimiento del toque, entonces debiera retroceder. En este caso, ya no puede hacer nada, entonces dice, ok, aquí hay un código que dice, cuando llegue a este estado regresa un if. Entonces dice if, y regresa el if. Retrocede los caracteres que se comió de más, y vuelve a empezar el reconocimiento. ¿Ah? Y esa es la manera en que va a funcionar. Entonces, ¿cómo podría ser eso de que se pasa? Digamos que tengamos un poquito complicado, pero si yo tengo un carácter, si está definido este carácter, digamos, así, y está definido este. No, así. Tuvieran definidos esos dos caracteres, ¿verdad? Ahorita no me ocurre el caso, pero supongamos que sea así. Entonces existe en el autómata un menor, este es válido, este es un estado final. Luego existe un igual, y luego existe un mayor, y este es otro. ¿Verdad? En la cadena de entrada viene un así. Entonces viene el analizador léxico y dice menor, igual, viene un 3. No tiene para dónde moverse. Ya no está en el estado final, pero pasó por un estado final. Entonces dice, no, el token es un menor. Y regresa al menor. Retrocede hasta donde estaba el menor y vuelve a consumir el igual, que quizás por aquí hay otro camino. ¿Verdad? Y así es como va haciendo el reconocimiento. Esto lo vamos a ver más a fondo mañana. ¿Verdad? Cómo se arma el autómata y cómo hace el reconocimiento. ¿Verdad? Que va retrocediendo, tiene que llevar banderas hasta donde llegó, etc. Y entonces ver el impacto que eso tiene